Es el soporte 07, ¿cierto? Sí, y un UI Turnout también. Ya ahí lo tengo yo, lo tengo yo. Ya, bueno. Ya démosle entonces. Somos poquitos en la ayudantía, pero da lo mismo. Si al final esta ayudantía, según yo, va a ser un poco más corta y es fácil esta materia. Eso es lo que yo considero como las más fáciles de la... La prueba 2 es la más fácil. Ya, empecemos. Los ejercicios que vamos a ver son de cadenas de Markov en tiempo discreto en Python. Ya. Dice así la pregunta, o sea, el problema. Una empresa peñalolina se dedica a la elaboración de vacunas para distintas enfermedades. Para el proceso de creación de una vacuna, se cuenta con diversos pasos para lograr conseguir su aprobación final. Al partir, todas las vacunas parten en una denominada etapa 1 o etapa I, bueno, pero es 1, no sé. La evolución de las vacunas tiene el siguiente comportamiento. En la etapa 1 existe una probabilidad de 0,6 de que la vacuna se demuestre ineficaz y se descarte, mientras que con probabilidad 0,4 avanzará a etapa 2. En la etapa 2 existe una probabilidad 0,6 de que no se logre determinar la validez de la vacuna y vuelva a la fase 1, mientras que con probabilidad 0,4 avanzará a fase 3. En la fase 3 la situación es análoga a la fase 2. Entonces, con probabilidad 0,6 falla y vuelve a la fase 1 y con probabilidad 0,4 avanza a fase 4. En la fase 4 creo que incluso esto es un problema que pusieron en una prueba. En la fase 4 las vacunas ya se consideran para su uso. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas puede hacer que se vuelvan menos efectivas. Debido a esto, cada 3 meses las vacunas en fase 4 deben pasar una inspección y en caso de fallar, con probabilidad 0,5 deben ser reacondicionadas durante 3 meses hasta que vuelven a estar en funcionamiento. Considere que cada periodo en una fase tiene una duración de 3 meses, entonces los periodos son trimestrales. Considerando esto y que X sub t corresponde a la etapa en la que está la vacuna, se ha generado el siguiente grafo representando la situación. Y entonces no hay que analizar mucho el problema. Eh, una pregunta estoy grabando, ¿no? Según yo, si puse grabar. Sí, sí, estoy grabando. Ya, Sí, sí está. ya, había que asegurarse. Ya. Entonces no hay que pensar mucho en verdad. O sea, ustedes obviamente en la prueba tienen que plantearse eso y aprender bien a plantear los grafos. Aunque no es muy difícil porque está como todo planteado en el enunciado. Sí hay que tener cuidado porque a veces uno se le olvida un arco y arruina todo. Así que yo les recomiendo igual, si desarrollan este control después para estudiar, para el control, perdón, este problema para estudiar para el control próximo, les recomiendo que lo hagan sin ver el grafo, porque capaz que le hagan plantearlo. No lo sé, porque yo no hago los controles, pero podría ser. Igual les sirve para la prueba. Ya entonces, allí, si ven el grafo, vemos que tenemos una clase transiente, que es la del medio, y dos clases que son absorbentes. Entonces, acá ustedes pueden ir del estado 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 1 y después volver al 2. Entonces, estos estados están comunicados, forman una clase. Y luego tenemos las clases que compone, primero, la clase recurrente llamada D, o sea, que compone solo el estado D, que es un estado que en sí mismo es recurrente, que es de cuando la vacuna se descarta. Entonces, cuando una vacuna pasa de la fase 1 a estar descartada, siempre va a estar descartada. Esa vacuna después no se va a mejorar ni va a pasar a ninguna otra fase. Se descarta. Y luego tenemos la otra clase que compone el estado 4 y el estado M, que si se fijan, ambos estados están comunicados, es decir, conforman una clase, pero no se puede salir de esta clase hacia otra clase. De la etapa 4 y M no pueden llegar al estado 3 o a ninguno de los otros estados porque se mantienen en esa clase. Entonces es necesario igual tomar eso en cuenta porque aquí tienen tres clases, las dos recurrentes y la del medio, la fase 1, 2 y 3. Ya, considerando el grafo asociado, genere la matriz de probabilidad de transición. Y para esto yo voy a hacer un arreglo de NumPy y voy a llamar a la matriz P, que es como se le suele llamar a las matrices de probabilidad de transición. Y para eso tengo que hacer un arreglo de NumPy. Entonces, primero, lo primero que se debe hacer, oiga, si me demoro un poco escribiendo porque estoy con otro teclado y no soy muy hábil con este teclado, así que no pude llegar a mi casa.
Entonces, ya ahí está. Eh, Partamos por supongamos que la matriz tiene la siguiente estructura. La primera fila va a ser la D, la segunda va a ser la 1, correspondiente al estado 1, y la 2, y la 3, y la 4, y la M. La sexta fila va a ser la clase, perdón, el estado M. ¿Ya? Eso es igual importante que cuando usted hagan las matrices a mano, pongan como afuerita la matriz a qué estado corresponde. Entonces, esta corresponde al estado D. Y del estado D puedo ir solamente al D. Entonces, del D no puedo ir a la clase 1, que vendría a representar la segunda columna, ni la clase 2, que es la tercera columna, ni la 3, que es la cuarta, ni la 4, que es la quinta columna, ni la clase M, perdón, ni al estado M, que es la última columna. Ya, entonces ahí tengo una pura fila, pero para crear la matriz tengo que hacer como una especie de, o sea, tengo que hacer una lista de listas y eso meterlo en un arreglo de no. Entonces, aquí voy a, si se fijan, puse un doble corchete al principio y otro al final. Bueno, es que lo estoy escribiendo, está medio complicado, estoy medio complicado en el teclado que estoy. Ya. Entonces, acá hacemos una segunda lista y esta segunda lista va a corresponder a la de la clase, perdón, a la del estado 1. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner un comentario. Esta es la fila D y en esta voy a poner un comentario al final que va a ser la fila. Después lo pongo, porque me va a arruinar lo que voy a escribir. Ya, entonces, para ir desde la fila 1 o sea, al estado D, es decir, desde la etapa 1, desde la fase 1 para ir al estado de vacuna descartada, tenemos una probabilidad de 0,6. Entonces, el primer valor es 0,6. Luego, para ir de la clase perdón, del estado 1 al estado 1, no hay probabilidad, entonces se pone un 0. Después del estado 1 al estado 2 hay probabilidad de 0,4. Luego tenemos probabilidad de 0 para ir al 3 y para los siguientes también es 0. Ahí puse 6 valores, ¿cierto? Sí. Acá, para hacer la tercera fila, ponemos otra coma y esta fila corresponde a la clase 2. Y la clase 2 tiene probabilidad de llegar a la fase 1 si tiene un arco que vaya a la clase D, perdón. A la clase D no tiene ninguno, entonces con probabilidad 0 va a la clase D. ¿Tiene probabilidad de ir a la fase 1? Sí, tiene probabilidad de 0,6. Eso lo pueden ver mediante los arcos si alguien no está como muy al día, pero eso se hace simplemente, denme un segundo, que creo que dejé de compartir. En vez de aceptar a alguien, dejé de compartir. Ya, y ahora sí. Eh, bueno, como digamos, representando la matriz de transición en una matriz de NumPy, en un arreglo de NumPy, ¿verdad? Íbamos en la fila correspondiente al estado 2. Entonces, para ir a la etapa 1, perdón, a la etapa D, al estado D, desde el estado 2 hay probabilidad 0. Para ir al estado 1 hay probabilidad 0,6. Para ir al estado 2 tenemos probabilidad 0. Para ir al estado 3 tenemos probabilidad de 0,4. Y después no podemos ir a ningún otro estado, entonces son puros 0. Entonces ahí tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y ahí están todas las columnas representadas. Y luego tenemos el estado correspondiente a la clase, al estado, perdón, la fila correspondiente al estado 3. Y del estado 3 no podemos llegar a la clase D, o al estado D, en verdad, le digo clase D porque conforma una clase. Por eso le llamo clase, pero quizás si les digo estado sería más, les quedaría más claro. Entonces le voy a llamar estado. Entonces el estado D no tiene conexión con la fase 3. Entonces a ese no se podría llegar. Entonces tiene una probabilidad de 0. Pero el estado 3 sí puede llegar al 1. Entonces ese tiene probabilidad de 0,6. ¿Tiene probabilidad de llegar al 2? No, tiene probabilidad de 0. ¿Tiene probabilidad de llegar al 4? Perdón, al 3, 0. ¿Tiene probabilidad de llegar al 4? 0,4. ¿Tiene probabilidad de llegar al 5? Perdón, aquí vendría a ser el M, probabilidad de 0. Entonces, seguimos con la fila de la etapa 4. Para eso hago como otra lista, meto otra lista en el lampi.array
Y bueno, desde el 4 se puede llegar al D, no, se puede llegar al 1, tampoco. Desde el 4 se puede llegar al 2, a ninguno. Entonces, recuerden que esto conforma una clase recurrente. Entonces, los primeros 4 valores son 0, 0, 0, 0, 0. Ya, y el quinto valor, que corresponde ir del 4 al 4. ¿Existe esa transición? Sí, tiene probabilidad 0,5. Y de ir del 4 al M también tiene probabilidad 0,5. Recuerden que, bueno, todos los arcos que salen de un estado suman 1. Por ejemplo, vamos al estado 1 y vemos que si voy todas las salidas del 1 se conforman como de ir del estado 1 al 2 y del 1 al D. Entonces 0,4 más 0,6, 1. Y eso se cumple siempre. No puede no cumplirse, por si acaso. Entonces, si ustedes están alguna vez haciendo la matriz de transición, fíjense de que las filas suman 1. En este caso sí suman 1. Ya. Esta es la fila correspondiente a la fase 4. Vamos a la última fila que corresponde a la fase M. De la fase M no podemos llegar a ninguna otra que no sea la 4. Entonces, tenemos probabilidad 0, 0, 0, 0, 1 y 0. ¿No? Parece que me faltó. No, está bien. Entonces vamos a correr esto y voy a imprimir P para ver si no me equivoqué en escribir algún valor. Ahí le puse un comentario que correspondía al, a la fila del M. Y aquí me tiró un error. En el 4 me equivoqué. Y lo que pasó fue que, eh, ni idea, a ver, leamos el error. A ver, los índices deben ser enteros o slices, no una tupla. Veamos. Tengo que haber metido una. No, cacho el error, a ver. Me faltó acá una coma. Ahí está. Me faltó la coma que corresponde a decir, aquí voy a meter otra fila, voy a meter la fila de elementos. Ese fue el error que tuve. Ya. Continuemos. Están diciendo aquí que genere un código que permita determinar la cantidad de vacunas esperadas en cada fase luego de n trimestres, considerando inicialmente cada vacuna en la fase 1. Recuerde que pi de n, que es como la probabilidad de llegar al estado en n iteraciones, es igual al pi sub 0, que es un vector fila que representa los estados iniciales, por eso el 0, multiplicado por la matriz de transición elevado al número de transiciones que se hacen. Entonces vamos a hacer esa función y se llama def función. Voy a poner función 1, porque recuerdo que sí estaba en la pauta. Entonces, para que después cuando le suba el archivo no esté muy distinto. Y esta función va a retornar un resultado, pero que va a ser el vector fila, el vector pi de n. Entonces, va a tener 3 parámetros. Obviamente va a tener la matriz o el vector inicial, ¿sí? El vector inicial, pero también va a tener la matriz de transición y también va a tener el número de etapas. Entonces, lo primero que voy a meter va a ser la matriz de transición. Eso quiero que sea el primer parámetro. Después el vector inicial y después quiero que vaya el tercer parámetro que les mencioné, que era la cantidad de etapas. Entonces, voy a poner un comentario acá. P es matriz de transición. eh, el K es vector pi 0 o el vector de estados iniciales, y el N va a ser igual al número de etapas o de transiciones, que es lo que corresponde. Ya, ya, entonces definamos el vector pi 0 como un arreglo de, ¿cómo se llama? De NumPy. Un segundo, me complica un poquito el teclado en el que estoy. Va a ser un arreglo de NumPy y va a ser del estado inicial. Y voy a escribir pi n, que va a ser igual a numpy.matmul, que es la multiplicación de la matriz. Es una cosa que multiplica las matrices, que va a ser igual a pi sub 0 por n. Demos un segundo, un segundo.
Sí, pi sub 0 por pi sub 0 dividido de n. Y este lo voy a multiplicar. No, me equivoqué, me equivoqué. Pi-0 va a ser el vector de estado inicial. Va a ser el vector de estado inicial. Que lo voy a meter aquí. Lo voy a meter aquí. Que lo voy a multiplicar por la matriz P. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Aunque esto se puede hacer de dos formas. También se podría escribir pi-0 y podría poner un símbolo arroba que sirve para multiplicar, que obviamente lo multiplicaría por P. Ya es equivalente lo que escribía a lo que está acá. Y aquí me equivoqué porque en verdad no es el K, no quiero que sea el vector inicial, sino que quiero que sea el vector que me entregue, perdón, quiero que sea como el múltiplo que yo multiplique el pi0 para que me entregue como quiero que sean las K vacunas que empiezan en la fase 1. Entonces eso va a simplificar un poco el cálculo. Entonces quiero que este K sea el número que yo multiplique por el pi0, que si se fijan, pi0 dice que son K vacunas en la fase 1, pero y las otras fases son 0. Entonces lo único que tengo que hacer es entregarle aquí una lista que sea 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué estos valores? Porque yo quiero 0 en la etapa de descarte, 1 en la etapa o fase 1, 0 en las demás fases. Solo quiero que el K multiplique a la fase, ¿ya? Entonces, aquí lo único que voy a hacer, voy a escribir resultado, y ese resultado va a ser igual a la multiplicación de pi sub 0 por pi sub n. Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Me equivoqué, eso ya lo escribí. Entonces, el resultado va a ser igual a Pn. Pn. No tiene error, que soy pavo. Me faltó el return. Bueno, el resultado es igual a Pn. Y voy a hacer un return del resultado. Ya, entonces hasta ahí estamos bien. Definimos la función. ¿Alguien tiene dudas respecto a cómo hasta este punto? ¿Alguien quedó un poco colgado o no entendió para qué servía la función que utilicé? Todo claro acá. Ya, qué bueno. Ya, entonces, en resumen, lo único que hice fue crear un vector pi0 y lo multipliqué por la matriz de transiciones elevado a n. ¿Cómo la elevé a n? La, ele- la- Simplemente lo hice a través de esta operación, donde P es la matriz de transición, pero, ¿verdad? Eh, me equivoqué en una cosita, denme un momento. P sub n, tengo que volver a reemplazarlo. Aquí, un segundo. Ya. Y aquí voy a meter el P sub n. Y aquí lo voy a reemplazar. Eh, Aquí lo reemplacé el P0 por Pn. Ya, eso le agregué una línea porque se me olvidó elevar la matriz P a n, elevado a n. Entonces, miren, les voy a repetir lo que hice. Hice una función que recibe como parámetro la matriz de transición P, recibe el K, son la cantidad inicial de vacunas en la fase 1, y recibe N, que es el número de transiciones. Entonces, primero tengo que definir el vector pi0. Pi0 va a ser igual a K por el vector de estado inicial. Entonces, esto sería básicamente un K, ahí a donde les estoy marcando. Es como que yo borre este K y lo meta acá adentro.
es equivalente. Si yo escribo ese K ahí dentro, es completamente equivalente, pero prefiero dejar como lo tenía, ¿ya? Bueno, después creé la matriz P sub n, que es la matriz P elevado a n. Es la matriz P luego de n transiciones. Y luego creé la variable que se llama P sub 0 por Pn, que es la multiplicación del vector de estado inicial con la matriz pi sub n. Entonces, el resultado, yo quiero retornarlo o devolverlo. Voy a correr de nuevo esa función. Y ahora me están diciendo, ocupa el código creado anteriormente para determinar la cantidad de vacunas esperadas que estarán siendo usadas luego de 2 años si inicialmente se parte con K vacunas en la fase 1. Ya, entonces, ¿cómo hago esto? Lo único que tengo que hacer es llamar a la función 1 y le tengo que pasar los valores de entrada. Entonces, el primer valor de entrada va a ser la matriz de transición, que aquí yo la llamé P también, aunque no tiene nada que ver con la del parámetro, o sea, significa lo mismo, pero obviamente el parámetro que le estoy metiendo acá no choca con este valor, porque es un parámetro que está dentro de la función. No estoy modificando ni alterando ningún valor. Entonces, le voy a entregar esa matriz de transición, y luego el segundo parámetro que tengo que poner es la cantidad de vacunas iniciales en la fase 1, y luego le tengo que entregar la cantidad de transiciones. Entonces, en 2 años, ¿cuántos trimestres hay? Porque estábamos hablando de que cada transición está compuesta por un trimestre. Aquí dice, XT corresponde a la etapa en la que está la vacuna, se genera... perdón. Acá dice, considere que cada periodo en una fase tiene una duración de 3 meses. Entonces, esta matriz no tiene que ser elevado a 2, no cometan el error de que el n sea 2, sino que son 2 años, pero en cada año hay, ¿cuántos trimestres hay? Hay 4, sí, hay 4. Entonces, aquí lo que debería ir sería un 8. Si lo ejecutamos, va a entregar el vector de, eh, el vector pi sub n en 8 transiciones, que vendrían a ser 8 trimestres. Entonces, aquí está diciendo, de esta forma, en promedio, habrá 6 vacunas que no están siendo usadas. Notar que es un valor esperado, por eso consideramos fraccionar el número y podemos hablar de 6,1. ¿Ya? Y alguien que me diga por qué da 6,1. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Cuál fue la pregunta, Rolando? Que esta pregunta dice, ocupa el código creado anteriormente para determinar la cantidad de vacunas esperadas que estarán siendo usadas luego de 2 años, si inicialmente se parte con 100 vacunas en la fase 1. Entonces, acá hay como, de esta forma habrá en promedio 6,1 vacunas que estarán siendo usadas. ¿Por qué? Porque las vacunas que se utilizan son las de la fase 4. Aquí dice. Ujú. En la fase 4, las vacunas ya se consideran seguras para su uso. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas puede hacer que se vuelvan menos efectivas. Entonces, nos están preguntando la cantidad de vacunas que van a ser usadas luego de 2 años. Entonces, la primera columna corresponde a las vacunas descartadas. La segunda, o sea, viene a ser la del estado 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, aquí aparece la respuesta, aparecía ya de antes en el notebook, yo no la borré, pero al final la cantidad de vacunas que están siendo usadas luego de 2 años es eso, 6,1, que es un Ujú. valor esperado. ¿Y por qué 6,1? Es imposible que se estén utilizando 6,1 vacunas. Es un valor esperado. Lo que quiere decir un valor esperado es que si yo luego de esas n iteraciones calculo un promedio de todos los valores que obtuve, me va a dar 6,1. 6,1. Por eso es que se obtiene ese valor. ¿Ya? Entiendo. ¿Se entendió, cierto? Sí, 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 es lo mismo que usamos las tablas de programación dinámica. Ya, exactamente. Correcto. Ya, entonces después dice, genera un código que permita determinar la cantidad de vacunas esperadas en cada fase, luego de n trimestres, considerando inicialmente una cantidad dada de vacunas en cada fase. Entonces, están diciendo que luego de n trimestres, yo genere como una función 2, le voy a poner el tiro nombre, que me diga al final,
cuántas vacunas van a estar siendo utilizadas en cada fase. A diferencia del ejercicio anterior, aquí hicimos una función que solamente calculaba como según el vector, en verdad, estaba calculando según la fase uno, como solamente para la fase uno, no es genérico. Entonces, lo que se debe hacer aquí como para poder resolver este problema es hacer una función que reciba un parámetro inicial, que sea el vector pi0, que reciba también la matriz de transición y que también reciba el número de transiciones. Entonces, acá voy a definir la función 2 y bueno, va a recibir casi los mismos parámetros. La diferencia es que aquí ya no va a recibir un k, sino que va a recibir el vector completo. Entonces, aquí lo voy a escribir y le voy a poner que el primer parámetro va a ser la matriz de transición, luego la cantidad de periodos, y luego el vector de estado inicial, que lo voy a llamar inicial, que en verdad es un vector fila. Y este vector inicial me va a decir en verdad cuántas vacunas hay en cada fase, pero no me está dando las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces, yo no quiero que diga en una columna, no quiero que el vector tenga esta forma. Por ejemplo, que hayan eh, 80 vacunas que hayan sido descartadas, como este vector de arriba, 88, o que hayan 0,9 acá, o que hayan 0,6 acá, o otro valor más grande acá. Yo en verdad no quiero un valor, un vector de valores, quiero un vector de probabilidades. Y para poder hacer eso, lo único que tengo que hacer es recibir el vector de estado inicial y dividirlo por la suma de todos los componentes que tengo. Y así puedo sacar como un porcentaje de cuántas vacunas hay en cada fase que equivalen a una probabilidad. Entonces, aquí voy a definir de nuevo el vector. O sea, se supone que me lo entregan acá, pero va a ser lo mismo que inicial y va a estar dividido por la suma del mismo vector. Entonces, aquí voy a decir inicial. Luego, tenemos nuevamente que calcular la cantidad de transiciones, o sea, cómo se vería la matriz luego de n transiciones. Entonces voy a copiar el código que escribe acá y voy a escribir de nuevo la matriz pi sub n. Y luego voy a calcular la multiplicación entre el estado inicial por la matriz pi sub n. Y eso se puede hacer con lo mismo que tenía aquí arriba. Yo le puse P0PN, le podría haber puesto un mejor nombre, pero era como más fácil para mí recordarlo. Y luego, quiero que en verdad me retorne la suma. O sea, perdón, no la suma, sino que quiero que me retorne el vector como de estados. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es, eh, es escribir lo siguiente. El resultado va a ser igual a inicial. Ya lo borro. Ya, entonces aquí le estoy diciendo que me calcule la suma del vector inicial y lo multiplique por la matriz P sub n, porque en verdad aquí se genera un código que permita determinar la cantidad de vacunas esperadas cada fase, luego de n trimestres. Entonces, quiero que me calcule las vacunas esperadas para cada fase y que me considere como la condición inicial, ¿se entiende? Entonces, lo único que tenía que hacer aquí era multiplicar eh, P sub, perdón, P sub 0 por aquí, tenía que multiplicar esto.
tengo que calcular primero el vector de estado inicial por la matriz P sub n, y luego tengo que retornar como la suma de ese vector de estado inicial multiplicado por el vector que obtuve. Entonces, aquí sí me va a retornar el resultado. Luego, si yo digo que el vector de estado inicial es igual a lo que me tengo que decir en este enunciado, por ejemplo, 10 vacunas en fase 1, 5 en fase 2, 3 en fase 3, 7 en fase 4 y 10 en etapa mejora. Aquí nos están diciendo cuántas vacunas están descartadas, entonces tengo 0 en la etapa D, 10 en 1, 5 en 2, 3 en 3, 7 en 4 y 10 en la etapa de mejora. Y esto, obviamente, para que me funcione la función anterior, tengo que pasarlo a NumPy multiarray. Entonces, o podría transformar la lista que ya puse aquí arriba, pero prefiero escribirlo como más por pasos para que les quede claro. Y, y voy a llamar a la función 2 de valores, la matriz P. La cantidad de transiciones es 10, porque son 10 trimestres. Y luego el vector de estado inicial, que es el tercer parámetro, es el que acabo de crear. Y ahí me lo entregó. Entonces, nos están pidiendo cuántas vacunas van a haber en mejora y cuántas vacunas van a estar en descarte. Y bueno, las descartadas son 14,32, está mal lo que dice abajo. Y las que están en mejora son las de la última columna, ¿ya? Sí, porque acá están hablando de las vacunas que están siendo usadas, pero en verdad las vacunas descartadas son 14,32. Lo voy a corregir. Ya. Entonces, hay 14,32 vacunas que están descartadas y hay 6,8 que están en mejora. Y ahí se corrige. Entonces, para ver eso, tengo que fijarme en la primera columna para las descartadas y en la última columna para las que están en mejora, porque corresponde al último estado, que fue el último que definía acá en la fila, porque siempre se mantiene el orden. ¿Tienen dudas hasta ahí? Por mi lado, bien. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya, aquí después dice, determine la probabilidad de que una vacuna termine descartada partiendo en fase 1, fase 2 y fase 3. Y aquí se menciona igual, bueno, todo el respaldo de lo que están mencionando lo tienen acá, en este archivo, lo pueden revisar. Acá se habla del problema que vamos a ver ahora, pero mejor leo el que está en el notebook porque igual está explicado. Entonces, para qué me voy a salir? Pero si ustedes tienen dudas, pueden acceder al respaldo. Ya, dice, determina la probabilidad de que una vacuna termine descartada partiendo en fase 1, fase 2 y fase 3. Dice, para esto debemos recordar el sistema de ecuaciones que permite solucionar este problema. Sabemos que dado un estado J absorbente, eh, tenemos que F y J es igual a la sumatoria de P de IK multiplicado por F y J, donde F de ir del estado I al estado I va a ser igual a 1, F y J va al estado, perdón, F y J, que es de ir del estado I al estado J, va a ser igual a 0. Si es que I y J pertenecen a clases recurrentes distintas, y es el conjunto de estados posibles. Entonces, estas F y J son las probabilidades de ir de un estado I a un estado J. ¿Se entiende? Entonces, nos están pidiendo que termine descartada partiendo en fase 1, fase 2 y fase 3, pero ¿por qué estamos ocupando esa fórmula que sirve solo para los estados recurrentes, para las clases recurrentes? La estamos ocupando porque tenemos las etapas 1, 2 y 3, o fases 1, 2 y 3, que son transientes, pero nos están pidiendo la probabilidad de que partiendo en cualquiera de estas terminen en la clase recurrente que es descartado. Entonces, es por esa razón que estamos ocupando esta fórmula y no otra, ¿ya? Entonces, acá plantean el sistema matricial,
Dice, es posible analizar la probabilidad de alcanzar alguna vez una clase recurrente de forma similar, lo que está dado por la matriz F, con F, que es lo que me interesa, lo que me interesa saber, va a ser igual a la matriz de estados, de probabilidad de estados transitivos, multiplicado por F, más Q, donde se obtiene que F igual a la matriz de identidad menos la submatriz de estados transientes, elevado a menos uno, que eso es la inversa, y eso se multiplica por Q, y que es la matriz de probabilidad de ir en una transición desde estados transientes a estados recurrentes. Entonces, acá está planteado igual, acá, acá está planteado el F y acá está planteado el T, que es una submatriz de P. Si se fijan, la primera columna y primera fila corresponden a estar en la fase 1, la segunda corresponde a la fase 2 y la tercera a la fase 3. Luego, tenemos la matriz de probabilidades de ir de una transición desde estados transientes a las clases recurrentes, que es Q. Entonces, tenemos dos clases recurrentes, y eso se los mencioné al inicio de la identidad. Tenemos la clase recurrente compuesta por el estado B y la clase recurrente compuesta por los estados 4 y M. Entonces, cuando calculamos y resolvemos este sistema de ecuaciones, yo sé y entiendo que nos están pidiendo de ir de esta clase a esta, pero no, esta no es la única recurrente, entonces tenemos que plantear todas las que están recurrentes dentro del sistema de ecuaciones, que son esas dos que les mencioné. Entonces, eh, tenemos también la matriz que queremos despejar, que queremos encontrar, y empecemos. Entonces, planteemos primero la matriz T, que la matriz T, bueno, se obtiene de la matriz P. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, yendo a estos valores, yendo a los valores de las clases, por ejemplo, esta fila, o sea, estos cuatro valores, después estos cuatro, estos cuatro, eh, perdón, estos tres, no son estos cuatro, son estos tres, porque son los estados uno, 2 y 3. Y eso para las primeras filas. Entonces, voy a la fila correspondiente a la etapa uno o fase uno, y voy a la primera columna, segunda y tercera. Voy a la segunda fila, primera, segunda y tercera, y a la tercera, primera, segunda y tercera columnas. Entonces, yo no voy a escribir la matriz T de nuevo porque es mucho tiempo, pero la dejé anotadita aquí en unas notas que tengo a la izquierda y la voy a escribir ahí. Y lo mismo con la matriz Q. Entonces, les voy a explicar si los valores de la matriz T ya están explicados. ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿Alguien dudas? Todo bien. Ya. Sin embargo, los valores de la matriz Q, que son las probabilidades de partir de un estado transiente a un estado recurrente, o perdón, o a una clase recurrente, están acá. Entonces, la primera fila corresponde a la clase transiente, al estado transiente 1, la segunda al estado transiente 2 y la tercera al estado transiente 3. La probabilidad de ir del estado transiente al estado o a la clase recurrente compuesta por D es 0,6, y eso lo podemos ver acá arriba. Subir aquí, es 0,6. Después, la probabilidad de ir desde la clase, eh, desde el estado transiente 2 hasta el D es 0, desde el 3 también es 0, pero el 3 llega al 4, entonces aquí podemos plantear los otros valores. Entonces, para el 2 es 0, para el 2 es 0, el 1 no llega al 4, el 2, sí llega, el 2 tampoco llega al 4, y el 3 sí llega al 4 con probabilidad de 0,4 que aparece acá. Si miran el grafo pueden ver que el estado 2 no tiene probabilidades de ir a clase, a clase absorbente en una sola etapa, o a clase recurrente en una sola etapa. Entonces, ahí está planteado. Puedo insertar un comentario acá. Este corresponde a la columna de D, y este corresponde a la columna eh, de 4,m. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas ahí?
¿Alguien? Asumo que no. Ya, entonces voy a definir la función que me calcule la probabilidad de que desde una clase eh, termine en un estado recurrente o en una clase recurrente, ¿verdad? Pero quiero calcularla solamente para un ejemplo, que es el que me mencionaban acá. Ah, no, están pidiendo que calculemos la función. Pensé que era para una clase. Ya. Entonces, esta probabilidad de visita va a recibir dos parámetros, la matriz de transición T y la matriz de transición Q. La matriz de transición F, perdón, la matriz de probabilidades F, no la tengo porque es lo que quiero encontrar. Entonces, ese va a ser el resultado que yo voy a entregar luego de resolver la función. Entonces, voy a aquí crear una variable F por mientras y que va a ser una multiplicación de matrices. Y cuando haga el return, quiero que me retorne esa matriz F. Entonces, ahora me está marcando error porque no he creado la variable F, pero la voy a crear pronto. Y lo único que necesito de eso es que me entregue la matriz. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí al final es hacer la matriz de identidad, restarle la transpuesta, calcular la inversa y multiplicarlo por... Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Eso es lo único que tenemos que hacer en el programa. Pero para eso necesitan ustedes conocimientos de las funciones que tiene NumPy para multiplicar matrices. Entonces, yo voy aquí a hacer una variable que me almacena las filas de la matriz T, porque me sirve para crear la matriz F. Entonces, voy a decir numpy.shape T, aquí en el 0, va a ser igual a la cantidad de filas. Recuerden que el numpy.shape te entrega todas las dimensiones. Entonces, si tenemos una matriz, va a entregar las filas en el elemento 0 y las columnas en el elemento 1. Pero yo quiero las puras filas, porque es una matriz cuadrada. Entonces, poco me importa saber las columnas, que es lo mismo que el R. Entonces, ahora voy a crear la identidad, que la identidad menos la transiente, que es I menos T. Y a eso le voy a llamar variable temporal. Le voy a poner el valor TMP. Y ese temporal va a ser la identidad de dimensión R, y la matriz de identidad se calcula con numpy.i. Y eso se los puedo mostrar aquí. Bueno, si alguien nunca ha ocupado estas funciones, uno podría crear una matriz de identidad de la dimensión que uno quiera. Por ejemplo, ahí tenemos la matriz de identidad de 3 por 3, quiero la de 5, calculo la de 5 por 5. Entonces, si yo a esta matriz de identidad le resto, no sé, pues otra matriz de identidad, me da una matriz de puro cero. Entonces, así es como funciona. Lo que voy a hacer es pescar la identidad y restarle la matriz T. Entonces, eso es lo que voy a almacenar en esta variable temporal. Entonces, aquí yo le voy a decir menos T, que fue la matriz que metí en el parámetro acá. Y ahora voy a crear, eh, eh, bueno, puedo actualizar el valor de la misma variable y quiero que me invierta este resultado. Entonces, podría crear la variable temporal 2, que quiero que sea numpy.linalg. Ah, no, pero creo que yo importé Linalg as Linalg, sí. Miren, el paquete numpy.linealg o linear algebra se puede importar con el nombre del Linalg, como lo hice acá. Dije, importa numpy.linalg as Linalg. Aunque no es necesario volver a importarlo porque está importado acá. Yo podría escribir todo el rato esto, pero es como un poco latera, así que prefiero hacerlo. Simplemente voy a escribir Linalg y voy a poner aquí que la variable temporal 2 va a ser igual a linalg.inf, función que calcula la inversa de una matriz, de la variable que yo nombré como temporal, tmp. Ya, ahí se escribió. Entonces, eso va a ser igual a la variable temporal 2. Pero f, la variable f, va a ser en verdad la multiplicación de dos matrices. Y va a ser la multiplicación de esta matriz que calculé por q, la inversa de i menos t por q. Entonces tengo que ocupar numpy.matmul, que fue la función que les expliqué de nada.
Entonces, el valor de la izquierda es temp2 y el valor de la derecha es q. Y ahí me va a devolver. Ya. Les repito, eso lo pueden hacer de esa manera, o también pueden escribir temp2 arroba q. Y ahí no tienen que utilizar NumPy para poder calcular la multiplicación de matrices. Ya, entonces, calculemos, por ejemplo, la probabilidad de visita po, para nuestro caso. Entonces, aquí le puse probabilidad de visita y la matriz T la creé acá, que es esta, y la matriz Q también la tengo creada. Entonces, lo único que tengo que hacer es meterle el parámetro T, meterle el parámetro Q y lo corro. Y ahí me la entregó. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, voy a leer lo que dice acá. Podemos determinar que la probabilidad de que una vacuna en la fase 1 termine descartada es 0,9. ¿Por qué 0,9? Porque es la primera columna corresponde a las que terminan en descartada y la segunda columna corresponde a las que terminan en la clase 4 o en la clase M. Está acá indicado. Entonces, la probabilidad de que uno termine descartada es 0,9, la probabilidad de que 2 termine descartada es 0,759, en vez de 0,76 casi, y la probabilidad de que desde el estado 3 se descarte la vacuna es 0,54. Entonces, es posible, aquí ya el último ejercicio, y es casi igual de fácil, incluso más fácil, y alcanzamos los últimos 5 minutos que nos quedan. Dice, es posible también, de forma matricial, determinar los tiempos de permanencia de un estado transiente, partiendo de un estado transiente, y por lo mismo el tiempo medio de absorción. Eso, bueno, está también aquí en el archivo, está las demostraciones. Acá dicen, considere que ahora que deseamos determinar la cantidad de tiempo promedio de veces que estaremos en un estado transiente J, partiendo desde un estado transiente I. Por ejemplo, de que el tiempo promedio ir desde el estado 1 al 3 o desde el 1 al 2 así. Y esto es hasta llegar a una clase recurrente RJ. ¿Entienden? Sí. Entonces, así tenemos este sistema de ecuaciones. Eh, Al final, la solución de ese sistema es S igual a I menos T a la menos 1. Entonces, eso es lo único que tenemos que calcular. Así que definámoslo. Repito, vamos a calcular el tiempo promedio que está una vacuna desde la fase 1 hasta que termina estando disponible para su uso o descartada. Entonces, eh, vamos a calcular de que parte en uno o en una clase transiente hasta que termine en cualquiera de estas dos clases, el tiempo. Entonces, ahora ya no es la probabilidad, ahora es el tiempo. Ya, entonces para definir el tiempo, voy a crear una función que se llama def tiempo medio, que va a tener parámetros, el único parámetro que va a ser t, porque lo único que tengo que calcular es i menos t a la menos 1, donde nuevamente las filas van a ser igual a esto, que va a ser la cantidad de filas. Lo voy a poner como comentario acá, cantidad de filas. Y eh, quiero que me guarde ahora de nuevamente el i menos t, que está acá. Lo voy a agregar acá. Estoy copiando código del que acabo de ocupar. Entonces aquí es simplemente i menos t, que es la matriz, la misma submatriz de transiciones, la que definimos anteriormente porque es de los estados transientes. Y luego yo quiero que me entregue la inversa de esta matriz. Entonces eh, voy a copiar el código que tengo de arriba, casi lo mismo, y lo voy a pegar acá. Pero yo no quiero solamente que me entregue la inversa, sino que me entregue la suma de cada fila. Entonces, para poder hacer eso, necesito, porque es como el tiempo promedio que termina, quiero que me calcule el tiempo promedio que de la cantidad de veces que va a un estado recurrente, entonces, o a un estado de absorción. Entonces, para eso yo no voy a retornar solamente eh, los tiempos promedios, voy a también retornar la suma de los tiempos, así como cuánto se demora en total. Entonces, voy a crear eh, retornar, le voy a cambiar, mejor le cambio el nombre a esta, por ejemplo, a esta le voy a poner tiempo.
y a la otra que me entregue los sumas de los tiempos va a ser igual a numpy punto la suma quiero que me sume la suma, las filas, perdón, de la matriz tiempo. Entonces, en el eje 1 y que me retorne dos cosas. Quiero que me retorne dos tiempo y sumas. Entonces, ahí definí la función. Está definida. Y ahora me están diciendo, usaremos esta matriz para determinar el tiempo promedio que está una vacuna desde la fase 1 hasta que termina estando disponible para su uso, que es que está en la fase 4 o en la etapa M, o en la fase M, o descartada. Por eso es que lo sumé. Entonces, ahora voy a aplicar la función tiempo medio para la matriz T y me va a retornar dos cosas. La primera cosa que me va a retornar va a ser el tiempo. Y la segunda cosa que me va a retornar van a ser las sumas. Entonces, si yo aquí le pusiera de 0, espero que funcione. Que funcione. Me entrego solo los tiempos. Y si yo quisiera las sumas, podría ponerle ahí corchetes 1 y me entrega las sumas. Entonces, quiero solamente las sumas. De hecho, podría haberle borrado eso, lo del tiempo, porque en verdad no es lo que terminan pidiendo, y haber borrado este corchetes 1. Pero lo voy a dejar en verdad como que me retorne las dos cosas, porque recuerdo que así estaba en la pauta y, y al final les sirve para saber que de una función se pueden retornar más de una cosa. Entonces, y terminan almacenadas como si fuera una lista de resultados. Entonces, aquí imprimí las dos cosas. Primero la matriz de tiempos y después en la fila de suma. Entonces, esta es el tiempo que desde el estado uno se demora en llegar a una clase recurrente. Este es el tiempo de que desde el estado 2 uno se demora en llegar a una clase recurrente y quedarse ahí, obviamente porque son recurrentes, y este es desde la fase 3. Entonces aquí dice, así el tiempo es de 2,34 trimestres en promedio, desde que una vacuna parte en fase 1 hasta que termina descartada o siendo aprobada para su uso. Porque recuerden, tenemos dos clases absorbentes, que son la D1, la clase compuesta por D, y la clase 4M. Entonces al final uno calcula la suma de estos tiempos de ir desde 1 y terminar acá, más ir desde 1 y terminar acá. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Todo bien. Ya, qué bueno. Qué bueno que les haya quedado claro. Si tienen dudas, me las preguntan, o si después les surge una duda, me mandan un correo y yo se la respondo. No tengo ningún problema. Voy a detener la grabación y